En este video tutorial aprenderás el manejo del simulador del torque y los principios de equilibrio estático bajo una guía de trabajo de la siguiente manera. Las horas de práctica son 2 horas. Los objetivos: determinar el momento de la fuerza, usar los conceptos de momento de una fuerza o torque y equilibrio de fuerzas. El procedimiento es el siguiente. Vamos a ingresar al link del laboratorio virtual Momento de una fuerza usando los exploradores de Firefox o de Google Chrome en el siguiente enlace. Si llegan a tener inconvenientes con la entrada al simulador, por favor actualizar o instalar o reinstalar el Adobe Flash. Eh, en En dicho link entramos a el siguiente pantallazo, yendo hacia abajo. Aquí está, ahorita lo muestro más detenidamente. Entonces vamos a la siguiente ventana que contiene variables que se pueden modificar, como la masa aquí en el portapesas y la distancia del portapesas en, dada en centímetros, desde 0 hasta 10 centímetros, la fuerza que ejerce en newtons el dinamómetro a medida que se van aplicando fuerzas aquí, el dinamómetro va percibiendo esa fuerza. De aquí se van modificando las masas y distancias al eje de giro. La primera actividad consiste en seleccionar aquí una masa de 200 gramos. Voy a explicar primero la guía de trabajo y luego vamos al simulador. Entonces, con una masa de 200 gramos vamos a completar esta tabla para las fuerzas observadas en el dinamómetro, en el de verde, a diferentes distancias. Vamos a tomar 9 distancias. Lo mismo lo vamos a hacer con una masa de 400 y luego con una masa de 600. Vamos a determinar en cada caso el peso del portapesas, teniendo en cuenta que la gravedad que vamos a tener en cuenta es 10 metros sobre segundo. Aquí va dividido, metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos en el quinto procedimiento a comprobar que en todos los casos el momento que ejerce el portapesas es igual al momento que ejerce el dinamómetro. Ahorita explico esta relación. En el sexto punto vamos a comprobar que la barra de equilibrio permanece en equilibrio cuando los momentos que ejercen las pesas son iguales. Esto se hace siguiendo en la siguiente ventana dentro del simulador, en esta ventana. Ahorita vamos a ver cómo funciona y algunas referencias de lo que se ha citado en la presente guía. Bueno, entonces vamos a comenzar. El simulador es un laboratorio virtual. El link ya está en la guía de trabajo. En la masa del portapesas se puede ir adicionando al portapesas masas de 200 gramos. Es un poco demorado. 300 gramos, damos clic. 400 gramos, 500 gramos, y así sucesivamente vamos a
ir aumentando de manera gradual la masa en el portapesas. De igual manera, la distancia al eje de giro se va a ir aumentando a medida que se aumenta la distancia del portapesas al eje de giro, que es en este tornillito. Tenemos una distancia de 1.4. La fuerza detectada en el dinamómetro es de 0.8 newton. Aquí con clic sostenido podemos ir variando esas distancias para tener como valores exactos. Por ejemplo, aquí 2 centímetros, la fuerza en el dinamómetro va a ser 1.2. Con clic sostenido vamos colocando, por ejemplo, en una posición de 3 y vamos a mirar ahí su, su valor en el dinamómetro. Ahí sería 1.8 y eso lo vamos a ir registrando en la tabla que está en la guía, que también la contienen. La guía, primero con una masa de 200, luego con una masa de 400 y luego con una masa de 600. En todos los casos, tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, esto va a seguir pasando hasta que lleguemos a la última posición en 10 centímetros. Mira cómo el dinamómetro ha sufrido una elongación en su parte interna, con lo cual se detectó una fuerza de 6 newtons. Esto lo hacemos con las 3 masas y consignamos en las tablas, y ahorita viene el momento para hacer los cálculos, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que vimos en la clase. Esa clase está relacionada con lo de torque y equilibrio. Entonces, en torque y equilibrio, nosotros aprendimos que los sistemas que tienen un punto de giro, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que la reglita está con un eje de giro que sería el tornillo que aparece ahí en la simulación, y nuestra regla está graduada desde 0 hasta 10 centímetros, ¿no? Ya viene desde 0 hasta 10 centímetros. Estos valores los debemos colocar en metros para poder hacer los cálculos, así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces, por acá tenemos el dinamómetro que está colocado en el extremo derecho, y por este lado tenemos un portapesas que va a contener las pesas que se le van a ir adicionando en el mismo. Entonces, vamos a tener en cuenta que torque se define como la fuerza por la fuerza ejercida en el sistema por la distancia a la cual se encuentra
colocada la fuerza con respecto al eje de giro. Entonces, si esa distancia pues inicialmente es cero, pues el torque también será cero. Entonces, a medida que vamos incrementando esta distancia o el brazo de aplicación de la fuerza, ese brazo estaría localizado aquí a lo largo de este eje, con lo cual entonces podemos aplicar en cualquier momento esta fórmula. Recordar que nuestro sistema pues es un sistema que está conformado con unas portapesas, que va a tener un peso, ¿no? Entonces ese portapesas es igual a, para poderlo calcular, a la masa por gravedad. Y entonces, por un lado, nosotros percibiríamos la fuerza gravitatoria que hace que mi portapesas vaya en sentido hacia el centro de la Tierra, y por otro lado la fuerza, ese peso es detectado en una fuerza que es calculada por el dinamómetro. Esta es la fuerza dada en newtons del dinamómetro, y entonces en cada uno de los casos vamos a calcular los, los torques de acuerdo a la distancia, fuerza que me presente el dinamómetro para cada determinada distancia. En la guía de trabajo entonces nos pide que se compruebe que la relación, la masa del portapesas es igual a la masa del dinamómetro. Entonces esa dinamómetro, entonces esa relación, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, teniendo en cuenta que para nuestro caso, entonces nosotros tenemos que la relación es una relación de gravitatoria la que está sucediendo en este momento. Entonces esa masa la podemos calcular como el peso, la fuerza detectada por el dinamómetro dividido la gravedad, nos va a dar la relación para la masa. Entonces, en todos los casos vamos a mirar esa fuerza detectada por el dinamómetro como el peso, la fuerza que nos da aquí el dinamómetro, eso nos lo da en newton, y esa fuerza entonces la vamos a dividir, la fuerza del dinamómetro la vamos a dividir entre la gravedad, y eso nos va a dar la relación de la masa del portapesas y la masa del dinamómetro. Estos son cálculos que ustedes los deben hacer en el correspondiente desarrollo de la guía para presentar los resultados de este ejercicio. Bueno, en cuanto a esta primera parte, esta es la actividad que se propone. Recordemos que el principio de equilibrio, ahora nos vamos a ir
a definir el principio de equilibrio sobre una barra en equilibrio